Muy buenos días tengan todos ustedes, querida comunidad parroquial Señora de Bugambilias, queridos agentes de pastoral, querido rebañito digital. Un saludo de parte del Padre Juan, su servidor, el Padre Javier. En este día, martes 22 de septiembre, les invito a concentrarnos, a dejar de momento alguna actividad que estemos realizando para centrarnos y meditar en la palabra de Dios, en el Evangelio de este día. Ver lo importante que es la palabra de Dios en nuestra vida. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Queridos fieles, queridos hermanos en Cristo, son apenas unos cuantos versículos de este Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, pero que encierran una gran importancia, una grande relevancia en nuestra vida para entender lo importante que es dos cosas: la escucha de la palabra de Dios y, una vez escuchada, la práctica de esta palabra que se escucha. Quiero invitarles a la reflexión para entender a la luz del Evangelio esta importancia. No me voy a detener en lo que significaban los hermanos en cuanto al término a los parientes de lo que significa este Evangelio, sino más bien me detengo en esta lectura para resaltar este punto. Sencillamente, al leer el Evangelio pudiera suscitar en alguno de los que han escuchado este Evangelio, ante esa búsqueda de esa escena que nos describe el Evangelio de San Lucas, de su madre y sus parientes al mismo Señor Jesús, pudiera parecer como un desconocimiento, un reproche, un no atender aquella búsqueda de su madre y sus parientes. Pudiera existir como ese sentir de que está rechazando a su madre o está desconociendo a su madre. Cuando, queridos fieles, es al revés. Simplemente no hay un desconocimiento, sino más bien hay un reconocimiento. ¿Por qué lo dice, Padre? Muy sencillo. Porque si alguien supo escuchar la palabra de Dios y practicarla, hacerla vida, en su vida, encarnarla, fue la Virgen María. Por eso nuestro Señor va a aprovechar aún esas circunstancias. No está rechazando los vínculos, los lazos familiares, no está viendo un desconocimiento a su madre, sino al revés. Lo primero que quiere resaltar es la importancia que tienen los mismos vínculos, la misma relación intrafamiliar. El mismo Hijo de Dios quiso tener una familia, vivir en una familia. Imagínense que este Evangelio se interpretara como para rechazar esos lazos familiares, que hoy más que nunca se deben de fortalecer, se deben de cuidar, se deben de fomentar. Lejos de ser ese mensaje, sino más bien todo lo contrario. Es fortalecerlos, es cuidarlos, es fomentarlos. Pero sobre todo, este parentesco, el parentesco que une, vincula al mismo Dios con la familia humana. A través de la escucha de la palabra de Dios y de la práctica de esta. Por eso,
Lejos de un desconocimiento, hay un reconocimiento en la Virgen María, en su madre. La pone más bien en el centro como modelo, como paradigma, como referencia. Es decir, ¿saben quién es mi madre y mis hermanos? Ella que supo escuchar la palabra de Dios, ella que la supo encarnar, como diría San Agustín. Ella la encarnó como discípula en su corazón antes que en su vientre. Y no solo la encarnó en su corazón, en su vientre, sino la hizo vida. La practicó. Dejó que esa palabra tuviera eco y resonancia. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, haciendo ese reconocimiento en la Virgen María, cuidemos nuestras familias, cuidemos esos lazos familiares, fortalezcámoslos cada vez más, pero sobre todo aseguremos este parentesco en ese orden espiritual a través de la escucha de la palabra de Dios y de la práctica, ejemplo de María. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y nadie mejor como modelo que la Virgen María. Que ella como Madre de Dios y Madre nuestra nos ayude a nosotros a escuchar esa palabra y a ponerla en práctica. Por eso, como un sencillo compromiso, me invito a que todos los días, tengamos un encuentro con la palabra de Dios, con la lectura del Evangelio, con la meditación del mismo, para de ahí que la palabra de Dios nos ayude a ponerla en práctica en nuestra vida como cristianos católicos. Reciban la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ustedes y sus familias. Que Dios me los bendiga.